Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pedro Quintero. Pertenezco al curso de Física General Grupo 104-13510. Estoy en cuarto semestre de el programa de Ingeniería Industrial y a continuación vamos a hacer el video del ejercicio número 2. Entonces, de acuerdo al ejercicio número 2, entonces nos dan unas fórmulas para que podamos ayudarnos. El primer ejercicio dice ingresa al espacio GoLabs de movimiento de proyectos, presente el siguiente enlace. Entonces yo utilicé el enlace que nos mandaron a lo último porque el primero no me funcionó. Entonces aquí tengo el enlace del ejercicio. Entonces dice, en el simulador escoja la aceleración gravitacional G de 10 metros por segundo cuadrado. Entonces aquí yo escojo aquí 10 y me aparece acá gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Nos dice en el paso 3, seleccione el valor de la velocidad dependiendo del valor de gamma que nos habían dado. Entonces para mí el número que yo había escogido o que está de acuerdo a mi número de cédula es el 3. Entonces escogí el 3. Y decía que para el número 3 y para el número 8 entonces podíamos escoger la velocidad de 30 metros por segundo. Entonces fui a mi ejercicio y escogí valor de la velocidad de lanzamiento 30 metros por segundo. Enseguida nos dice, después de seleccionar el valor de la velocidad, elija la casilla referente a su velocidad basados en el ejemplo con el número 3 y el valor de la velocidad. 0. Entonces aquí nos dice que elegir la velocidad, ya dije que me tocó 30. Ahora de play a la simulación y observe el comportamiento de la gráfica. Entonces aquí le decimos reproducir y ahí vimos cómo se comportó la gráfica, donde aquí nos está dando, digamos, el eje Y en metros, nos está dando el eje X en metros, entonces nos está diciendo que en X eh, la máxima trayectoria llegó a 90 metros y en el eje Y la máxima, digamos, altura nos dio a 45 metros. Por este lado entonces estamos teniendo, digamos, la comparación entre el eje Y en metros y el ángulo. Entonces aquí estamos mirando, digamos que eh, la mayor altura del eje Y está a un ángulo de 90 grados, ¿cierto? 30 grados está por acá, 45 por acá. Según la comparación de la altura con el ángulo. Volvemos a nuestro ejercicio. Y aquí nos dice, tomando de referencia el valor de la velocidad asignada en el paso 3 y aceleración gravitacional de 10 metros por segundo cuadrado usando las ecuaciones de la tabla 1, obtener X máximo, Y máximo y tiempo de vuelo. Llene las siguientes tablas para los ángulos. Entonces yo aquí lo que hice fue colocar las fórmulas. Digamos, esta es la fórmula para X máximo, la fórmula para Y máximo y la fórmula para tiempo de vuelo. Entonces yo aquí las coloqué y las reemplacé con cada uno de los ángulos. Entonces aquí me dio X igual a la velocidad inicial, que sería 30 al cuadrado, ¿cierto? Por seno del ángulo que sería 0. Aquí sería igual 30 al cuadrado por seno del ángulo que sería 15, perdón, por 2, aquí es dos veces el ángulo, ¿no? Entonces aquí dos veces el ángulo que sería 15, aquí reemplacé dos veces el ángulo que sería 30, aquí dos veces el ángulo que sería 90, dos veces el ángulo que es 120, dos veces el ángulo que es 75 y dos veces el ángulo que es 180. Entonces al hacerla, al desarrollar la ecuación, entonces me dio que
En el ángulo 0 me da un desplazamiento de 0 metros en X máximo. En el ángulo de 15 nos da un desplazamiento de 45 metros. En el ángulo de 30 nos da un desplazamiento de 78 metros en X. En 45 nos da un desplazamiento de 90 metros. En 60 nos da un desplazamiento de 78 metros. En 75 nos da un desplazamiento de 45 metros. Y en un ángulo de 90 nos da un desplazamiento de 0 metros. Es decir, que claro, 90 es totalmente vertical, entonces no hay desplazamiento sobre el eje X. En Y apliqué la fórmula, entonces donde dice Y es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo sobre 2 veces eh, la gravedad. Entonces aquí pues hice lo mismo, entonces la velocidad inicial la misma, 30 al cuadrado, por seno al cuadrado, en este caso de 0, sobre 2 veces la gravedad. Aquí me da 0, porque todo un número multiplicado por 0 da 0. Entonces a 0 ángulos, pues a 0 desplazamiento en Y. A 15 grados me dio 3 metros, teniendo como base que el ángulo es 15 grados. En 30 grados me dio 11.25, en 45 grados me dio 22.5, en 60 grados me dio 33.7, en 75 grados me dio 45, 42 metros, perdón, y en 90 grados me dio 45 metros. Y lo mismo hice con la fórmula del tiempo de vuelo, que me dice que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces igual, 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo, aquí número por 0 da 0. Aquí con el ángulo de 15 grados me da un tiempo de 1.55 segundos, con un ángulo de 30 de 3 segundos, con un ángulo de 45 me dio 4.24 segundos, con un ángulo de 60 me dio 5.1, con un ángulo de 75 me dio 5.8 y con un ángulo de 90 me dio 6 grados. Entonces, me hacen unas preguntas relacionadas a los datos obtenidos en la tabla y en la gráfica obtenida en el simulador. Entonces, comparando los resultados obtenidos del alcance máximo X máximo para un ángulo de 60 y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según el color que corresponde al movimiento? Entonces yo veo acá que para 60 hay un desplazamiento en X de 78, en Y de 33, ¿cierto? Vamos a mirar en la gráfica. En X de 78 daría como por acá, y en X33 daría como por acá. Y entonces yo veo que la, la curva que más se asemeja es la amarilla. Esta amarilla que me viene aquí como en Y como en 33 y aquí me llega como en un 78 más o menos. Entonces es la que más parecido veo que está acá. Y es la que coloqué acá, entonces la línea amarilla. A partir de la gráfica de altura Y máxima versus ángulo máximo, ¿qué puede concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura y que disminuye? Entonces se puede concluir que la altura máxima, Y más, solo se obtiene con un ángulo, digamos que estamos acá, la altura máxima, ¿cierto? 45 metros solamente se obtiene con un ángulo, aquí coloqué 45, no, es un ángulo de 90 grados. Entonces, de ahí hacia atrás, entonces la altura disminuye, de ahí hacia atrás. Me dice cuál es el ángulo de lanzamiento que tuvo un mayor tiempo de vuelo y el menor. Argumente la respuesta. Entonces, el ángulo en el que más tuvo un tiempo de vuelo es el de 90 grados, ¿cierto? De acuerdo a la ecuación nos dio 6 segundos, ¿cierto? Con un ángulo de 90 grados. Y el ángulo donde nos dio menos, pues en 0, pues da 0, pero entonces en 15 grados nos da 1.55 segundos. Digamos que ahí con eso completaríamos el segundo ejercicio de la tarea.